Muy bien, hoy vamos a ver la caída del Tercer Reich, la caída de Adolf Hitler. Ahora, para comenzar, vamos a visualizar estas imágenes, ¿ok? Tenemos ya aquí una primera imagen, ya que visualizamos, nosotros podemos aquí analizarlo un poco más de cerca, ¿ya? Uno es la llegada de los soviéticos, ¿ya? En este caso a Berlín, en este caso en Alemania. Aquí tenemos la bomba en Hiroshima y Nagasaki, que fueron dos bombas nucleares con la cual Estados Unidos le responde a la agresión en el Pacífico. Y aquí tenemos en esta imagen la reunión de los tres grandes: Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Una reunión, una fotografía interesante, jóvenes, con los tres personajes más renombrados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hoy vamos a analizar qué cosa es el día D, un aspecto muy relevante, una fuerte corriente armamentística, ya que la cual Hitler no va a poder contrarrestar. Bien, para esto vamos a tener que analizar y irnos al año 1942, un año muy decisivo. Profesor, ¿por qué el año 1942 es decisivo? Vamos a leer aquí. ¿Qué nos dice? En dicho año se produce un giro en el desarrollo de la guerra. Las potencias del eje van a pasar a la defensiva. ¿Qué quiere decir? Que Japón, Alemania e Italia ya van a dejar de atacar para ahora defenderse. En este caso, en el Pacífico, ¿ya? La flota japonesa sufrió grandes derrotas en las islas de Midway. Por favor, esto anótalo, ¿ya? Anótalo, hijo, por favor. En las islas de Midway fue donde prácticamente los japoneses van a perder y van a empezar literalmente su sistema de derrotas. Ahora, los japoneses van a tener esta noción. Ellos nunca se van a dar por vencidos. Así estén perdiendo muchas guerras, los japoneses van a seguir en pie de lucha hasta que llega la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y ahí sí, ahí van a levantar la banderita blanca de la paz y dicen: hasta aquí nomás, ya no aguantamos más, hasta aquí. En el norte de África, el general Rommel fue vencido ya en la guerra en el Alamein, no sé si se acuerdan más o menos, ya cuando Montgomery llegó a este lugar y empezó a derrocar a los alemanes para poder tener petróleo. Y van a pasar a la defensiva, ¿no? Y por último, en este año los alemanes van a ser derrotados en Stalingrado. Recordemos que Hitler va a romper su pacto con Stalin y empieza él a tomar territorio soviético. Él va a intentar llegar, pero la batalla más sangrienta va a ser la batalla de Stalingrado, una ciudad que se conmemoró en honor a Stalin, ¿no? Ahí los alemanes van a tener su primera y gran derrota y van a empezar a retroceder y van a ser atacados por dos frentes. Por un lado, la Unión Soviética, y por el otro lado, Gran Bretaña, y por el otro lado, Estados Unidos. Le estaban dando por los tres frentes, se puede decir así, a los alemanes. Entonces, el ejército nazi ya estaba empezando a conocer de gran... Ahora, había un detalle. Hitler era muy obstinado, muy, muy obstinado. Cuando él vio la derrota y recibió el informe de sus generales, él les dijo: pobre de aquel que se retire, pobre de aquel soldado que empiece a ser retirada, lo matan. Esa era la orden de Hitler. Y verdaderamente esa fue, hasta que cuando le dijeron: ¿sabes qué, Hitler? Ya no se puede estar más en Stalingrado. Es imposible estar en Stalingrado, ya no podemos. Y empezaron a retirarse las tropas alemanas. Entonces Hitler era un hombre que no conocía de derrotas. Es por eso que más adelante, de aquí vas a darte cuenta, que va a empezar lo que es la famosa entrada de las juventudes hitlerianas. Jóvenes entre la edad de ustedes de 14, 15, 16 años, muy fieles a Hitler, muy leales a Hitler, entran a la guerra, ¿no? A esos jovencitos, porque Hitler ya no tenía más soldados, entran los jovencitos, tanto niños como niñas, entran a la guerra para poder darle fin a este conflicto que llevó al mundo a una tribulación y un conflicto extremo, ¿no? Bien, en cuanto a Italia, vamos con Mussolini. Recordemos que Benito Mussolini, era el amigo, el aliado de Adolfo Hitler. Tras la derrota de los nazis en el norte de Italia, porque ya empezaron a perder territorio, ¿ya? El ejército aliado va a desembarcar en Sicilia en el año 1943, ¿ok? Al sur de Italia. Esto va a provocar una grave crisis y la caída y el encarcelamiento, perdón, del señor Benito Mussolini.
En este caso, los italianos van a tener un apoyo de los partisianos, ¿ok? De los partisianos. ¿Quién eran los partisianos? Pues los partisianos eran un grupo rebelde, ya que no estaba en contra del gobierno de Benito Mussolini, y con la ayuda de ellos, pues prácticamente van a lograr derrocar a este dictador, y a posteriori estos hombres, estos partisianos, van a matar a Benito Mussolini, ¿no? Aquí vemos una fotografía de él y su esposa. Se puede decir que en algunos casos, algunos escritores dicen que fue el amante del señor Benito Mussolini, pero algunos dicen que era su esposa, los cuales pues en el año 1945 ya empieza a liberarse a Italia de esta gran catástrofe que se habían aliado junto con los alemanes, ¿no? Entonces Benito Mussolini y su amante fueron sentenciados en la plaza de Loreto de Milán, ¿no? Ahí fueron pues exhibidos sus cuerpos debido a la gran traición que ellos habían hecho a la patria, ya que la mayoría de italianos no estaba de acuerdo de estar de parte de los alemanes. Pero bueno, son cosas que en la guerra se dan y las elecciones siempre se dan. Los partisianos luego van a conmemorar una canción, ¿no? Que hoy sale en una serie muy conocida que creo que es La Casa de Papel, donde los actores empiezan a cantar una canción que los partisianos italianos de ese tiempo ya lo habían estado conmemorando en rebeldía al régimen nazi. Luego de esto, viene aquí algo denominado el desembarco en Normandía. Muchachos, nunca en la historia, hijo mío, nunca ni en la Primera Guerra Mundial, nunca en la historia se había lanzado un ejército tan grande y tan desplegado en este aspecto de la Segunda Guerra Mundial. El desembarco en Normandía era una estrategia por parte de los aliados, ¿ok? Esta operación fue planteada en el año 1942. Ya lo tenían como visión, ya estaba en el papel, pero aún todavía no había sido fragmentado en el hecho, ¿no? Me dice, profesor, ¿Stalin Petrov tuvo algo que ver en la Segunda Guerra Mundial? Sí, él tuvo que ver algo en la Segunda Guerra Mundial, ya que va a apoyar en ciertos aspectos en la Unión Soviética. Ya voy a explicar después esto, hijo, no te preocupes. En el año 6 de junio del mismo año de 1944 se lleva a cabo la operación Overlord, ¿ok? La cual era desembarcar en Normandía las fuerzas prácticamente de los aliados. Ahora, ¿cuántos soldados, se puede decir así, desembarcaron en Normandía? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuántos soldados desembarcaron en Normandía? Fueron 1.527.000 soldados. 1.527.000 soldados, tanto de las fuerzas estadounidenses, de las fuerzas británicas y de las fuerzas francesas. O sea, prácticamente ya Hitler se estaba metiendo, era 3 contra 1. Ya era una fuerza muy desequilibrada. Al desembarco en Normandía se le conoce como la Operación del Día D, la operación que lleva a cabo el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas británicas y estadounidenses van sumando con otros países también, y recordemos que el Perú, profesor, ¿el Perú tuvo que ver algo en la Segunda? Sí, el Perú también tuvo que ver algo en la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que le declaramos la guerra a Hitler, los peruanos, ¿ya? También nosotros le declaramos la guerra a Hitler. ¿Mandamos materia prima? Sí, ayudamos a Estados Unidos a ser una potencia, la cual pues eso le va a ayudar mucho a este gran desembarco. Con la misión, pues con esta invasión, pues se vino abajo toda la esperanza de Hitler de poder ganar la Segunda Guerra Mundial. Ya todo lo que él había planteado, todo lo que estaba en el papel, en su imaginación, en su ideología, todo se vino abajo. ¿Ok? Para este punto, pues el desembarco en Normandía va a ser muy relevante, muy, muy relevante. Y por el otro lado, pues el Ejército Rojo, que es el ejército de la Unión Soviética, también ya estaba ganando más territorio. Para este punto, aquí podemos ver algunas imágenes de cómo es que los alemanes en cierto aspecto habían minado, ¿ya? Las playas estaban minadas. Los barcos, pues aquí vemos una fotografía de aquel tiempo, donde el ejército aliado empieza a concentrarse en este lugar y poder prácticamente tomar este sitio y poder dominar la parte de Alemania, ¿no? Por aquí vemos, pues estos eran los barcos por donde los soldados salían, ¿no? Para enfrentarse con las tropas alemanas. Y ya, pues esto es prácticamente ya cuando Normandía
fue tomada, ¿no? Y de esta forma el ejército aliado pues logró la conquista y poco a poco a retomar ciertos fragmentos de la Segunda Guerra Mundial. Una población que había sido muy afectada fue Francia. Recordemos que Francia fue tomada por Hitler, pero después del desembarco en Normandía, la fuerza aliada va a lograr retomar y liberar también a Francia en el paso de Rin, que previamente los aviones aliados habían bombardeado, incluso llegaron hasta Berlín a bombardear. Hitler ya no sabía dónde meterse, y a pesar de que la fuerza alemana era resistente a lo que los Estados Unidos estaba proponiendo, fue necesario el derramamiento de mucha sangre en ese tiempo, debido a que los alemanes no se daban por vencidos, los japoneses tampoco. Entonces pues se empezó a ver un derramamiento de sangre tan grande que en ese tiempo pues aquí también se liberó las grandes fuerzas en cuanto a la guerra de los grandes tanques. Entonces poco a poco llegarían a lo que es la capital, ¿no? En este caso, el contraataque soviético también llegó con la victoria en Stalingrado. El ejército rojo pues va a lograr su se puede decir, su primera victoria en el frente de Krush en Ucrania en el año 1943, con la batalla de los grandes tanques, ¿ok? Para el año 1944 fue la liberación de los satélites nazis, que quiere decir que lo que había recuperado parte de Polonia y su país, ya Stalin había liberado a Finlandia, a Hungría, al territorio yugoslavo, a Serbia, a Croacia, Bosnia, Macedonia, Eslovenia. Esos países ya estaban siendo liberados gracias al ejército rojo de Stalin. En este caso, pues lo máximo que pudieron haber llegado fue a Berlín, a la capital. No, pues ya que un país o que una fuerza en una guerra llegue a tu capital, pues es algo ya muy desventajoso. Nosotros tenemos en nuestra historia también, en la historia del Perú, nosotros también tenemos esa página negra de la Guerra del Pacífico, cuando Chile llega hasta la capital, a Lima, después del gran conflicto en la Guerra del Pacífico. Los chilenos se establecieron por cerca de 2 años aquí en la capital, en Lima, ¿no? Al igual que a la misma sintonía de esto, en la Segunda Guerra Mundial, la fuerza aliada llega a Berlín, ¿no? Y ahí pues rompen todo el bastión nazi, se establecen, empiezan a capturar a los que no se mataron, porque recordemos que después de esto, muchos de los soldados nazis, hijo mío, muchos de los soldados nazis cobardes se van a suicidar. Ellos mismos van a tomar un veneno antes de la llegada de los ejércitos aliados y empezaron a suicidarse. No solamente ellos, sino también mataban a sus familias, ¿no? Mataban a sus hijos, a sus esposas. Y pues estaban, como puedes ver en la imagen, aquí estaban regados los cuerpos. Los soldados alemanes, pues frente a los aliados, miren, aquí ven la foto estas son las juventudes hitlerianas, chicos. Aquí vemos a los niños de 13, 14, 15 años siendo capturados, ¿no? Por el ejército aliado. Prácticamente para esto ya empieza el derrocamiento y ponen las banderas de la Unión Soviética, ¿no? En Alemania como conmemoración de la victoria de los aliados. Hay un video que yo les voy a mandar para que ustedes lo vean, que se llama Después de la Segunda Guerra Mundial. Cuán trágico fue todo esto para Alemania, para reconstruir Alemania, porque Alemania fue más bombardeada y tuvo que reconstruirse, y se sabe que la población mayoritaria eran mujeres y no hombres, ¿no? Luego de esto hubo una resolución en el frente del Pacífico. Recordemos que, pues, en este caso, las guerras más sangrientas entre Japón y Estados Unidos fueron en Okinawa, perdón, y Ohio. En estas dos regiones prácticamente se sabe que Japón no se daba al vencido, no se daba por perdedor. Ellos querían continuar en la guerra, a pesar de que ya habían perdido, y para esto, pues, el presidente Truman, Harris Truman, manda las 2 bombas nucleares. Ojo aquí, ¿ya? El presidente que aprueba el hecho de mandar 2 bombas nucleares a Japón fue el presidente Harris Truman. Ahora, aquí viene algo catastrófico. ¿Ok? Aquí viene algo catastrófico. Vamos a leer. ¿Qué nos dice el texto aquí? Los japoneses, pese a la derrota, seguían luchando por el honor. Los japoneses siempre van a tener el honor por delante, ¿no? Y para esto, antes de que Harris Truman pudiera aprobar, en este caso Roosevelt ya tenía el prototipo de la bomba ya creada. Y para ese tiempo, el 6 de agosto ya de 1945, entran a lo que es a la ciudad de Hiroshima y la bombardean. 3 días después, el 9 de agosto, del mismo año, entran a Nagasaki, matando a más de 160,000 personas.
por esa dichosa bomba. Y ni qué decir de la radiación que ésta había dejado. Hiroshima y Nagasaki fueron recontra afectadas, no solamente por la muerte, sino también por la radiación que ésta ha quedado. El horror que causó en los japoneses, pues prácticamente fue tan abrumador que el 14 de agosto de ese año, ¿ok? Ellos dan fin a la Segunda Guerra Mundial y se rinden ante Estados Unidos. Pues ya habían perdido muchas guerras en el Pacífico y hacerle un daño colateral a su población, pues era como devolverle el favor que le habían hecho ellos en el bombardeo del Pearl Harbor, invadiendo o hundiendo, perdón, a la flota del Pacífico, ¿no? Estados Unidos en este caso, y mira, para cuando lleguemos a la Guerra Fría, cuando Stalin vio que Estados Unidos tenía bombas nucleares, Stalin dijo, yo no me puedo quedar atrás, no me voy a quedar atrás. Y empieza la fabricación soviética de armamento nuclear masivo, ¿ok? Ahora, dicha esta situación, muchachos, ya después de este grave suceso, hay otro acontecimiento muy relevante también. Aquí vemos, ¿ya? Cómo quedó, aquí nosotros podemos ver cómo quedó estos fragmentos, ¿no? Aquí podemos ver las víctimas de Hiroshima, cómo quedó los cuerpos calcinados, las ciudades destruidas, la radiación que aún todavía imperaba en estos lugares. Aquí están los norteamericanos, ¿ya? Aquí están los norteamericanos que fueron los que lanzaron las bombas en los jóvenes militares, la parte de Nagasaki, y esto es lo que es la bomba nuclear, muchachos. Esto es una bomba nuclear de esos años, ¿ya? Ahora pues hay un armamento súper más masivo, ¿no? Ahora esto de aquí se ha perfeccionado aún todavía, eso está mucho más perfeccionado, pero en ese tiempo esto era de destrucción masiva, ¿no? Una bomba de destrucción masiva. Bien, y para esto pues acá tenemos a los tres grandes. Tenemos a Stalin, a Roosevelt y a Churchill. Stalin, presidente de lo que es la Unión Soviética, Roosevelt, lo que es el presidente de los Estados Unidos, y Churchill, presidente de Gran Bretaña. Los tres se reunieron y iban a tomar la decisión, ahora, ¿qué hacemos con Alemania? Recordemos que para esta reunión ya pues Hitler, todo cobarde, se había metido en su búnker, se suicidó, luego de su suicidio, luego de haberse envenenado, le dijo a los demás, quemen mi cuerpo, no quiero que mi cuerpo se quede, porque por ahí lo agarren como trofeo, no. Y pues cuando llegaron a Berlín encontraron el búnker de Hitler, encontraron un cuerpo calcinado, cuerpos calcinados, y pues ya sabemos de quién prácticamente era. No, hay muchas ahí historias interesantes que dicen que Hitler no escapó, que Hitler una noche antes con una de sus amantes, que era aviadora, pues una madrugada antes que los aliados lleguen, él despegó y no se sabe nada de él, aunque eso es muy dudoso. Lo que sí se sabe es que se encontró el cadáver del señor, de un señor, de muchas personas ahí, entre ellas pues fue la de Adolf Hitler, ¿no? Entonces, en resumen, podemos hacer esto de la siguiente manera, ¿no? Ya sabemos, más o menos, voy a adelantarlo, esto era prácticamente lo de Hitler, ¿no? Por un lado, pues en este caso se fue poco a poco descolonizando, ¿no? El bombardeo, el avance del Ejército Rojo, el avance de Estados Unidos, el desarrollo de cada una de estas, ¿no? O sea, literalmente Alemania estaba siendo rodeada por el franco soviético y por el franco estadounidense y británico. Al final, pues sabemos que Alemania pues, quedó partida, ¿ya? Y se deshizo. Esto le corresponde, mira aquí la imagen, por favor, mira aquí la imagen, ¿ya? Mira la fotografía. Esto le perteneció porque empieza la división. Pues ya ganamos, bien, ahora hay que dividirnos el país. Pues. Esto le perteneció a Estados Unidos. Esto de aquí a la Unión Soviética. Esto de aquí arriba a Gran Bretaña. Y de esta forma se partieron el país para los... Hoy esta parte de aquí también para Francia, no nos olvidemos. Y ahí se quedó partido para los cuatro. Alemania quedó partida durante 15 años. Durante 15 años para lo que es la población prácticamente, en este caso, de los aliados. Alemania quedó destruida, pasó mucho tiempo luego de su reconstrucción y tuvieron que pagar una fuerte cantidad económica por los gastos ocasionados en la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la caída del tercer Estado o la caída del Tercer Reich o la caída del gran Hitler. Bien, chicos.